Hello, everybody. Our topic for today is collocations, do and make. But first of all, we are going to explain what is a collocation. Collocations is two or more words that often go together. Las palabras de colocación son dos o más palabras que van casi siempre con cierta frecuencia juntas. Those combinations just sound right to native English speakers who use them all the time. Estas combinaciones solo suenan bien, ¿sí? Están bien para las personas nativas, quienes las usan todo el tiempo. Examples. On the other hand, other combinations may be unnatural and just sound wrong. Look at those examples. Por otra parte, otras combinaciones podrían no ser tan naturales y simplemente suenan mal, ¿sí? Vamos a ver estos ejemplos. Natural English and natural English. The first one, the fast train. Fast food. We don't say the quick train, the quick food. ¿Sí? Nosotros no decimos, se refiere a el tren rápido, ¿sí? Puede que sea similar, sea un sinónimo de fast and quick, son sinónimos, pero la mejor palabra que va con train es fast. Igual con food. Comida rápida, no decimos quick food, no, decimos fast food. Natural English, a quick shower, a fast shower. A quick meal, a fast meal. Decimos quick, un baño rápido, una comida rápida, ¿sí? No decimos el rápido con fast, sino con quick. Son sinónimos, pero la mejor palabra que va con la otra es quick, no fast. Y arriba es al revés. Collocation. Okay, there are different types of collocation, ¿sí? Existen diferentes tipos de colocaciones. Noun plus noun, ¿sí? A surge of anger, not a rush of anger, ¿sí? Es una oleada de ira. Surge and rush pueden ser similares a oleadas, ¿sí? Pero la palabra va mejor con surge. Noun plus verb, ¿sí? Sustantivo y verbo. Lions roar, not lions shout. ¿Qué significa shout? Gritar, ¿sí? Que puede ser similar a roar, pero estamos hablando de animales. Roar. Ok. Verb plus noun. Commit suicide. Not undertake suicide. ¿Sí? Este es suicidarse. Suicidarse lo debemos escribir commit suicide. No de otra forma. ¿Sí? Puede que tengan similitudes, pero aquí estamos diciendo como emprender suicidio. Y eso no va acorde con el lenguaje. Verb expression with preposition. Burst into tears. ¿Sí? Cuando uno estalla de lágrimas. Not blow up in tears, porque este es explotar. Siempre va burst into tears. Vamos a ver algunos de ejemplos para tenerlo en cuenta y para aprender muchísimo más, tener más contexto. Vamos a empezar con do. We use do when we want to talk about works, jobs, tasks, ¿sí? Vamos a usar el verbo do para hablar acerca de trabajos, ¿sí? For example, have you done your homework? ¿Has hecho tu tarea? We use
for non-specific activities in general. Lo usamos para no tenemos ninguna actividad específica, ¿cierto? En general. Things, something, nothing, anything, everything. ¿Sí? Cosas, algo, nada, alguna cosa o todo. ¿Sí? Son cosas en generales. Hurry up. I've got things to do. Apúrate. Yo tengo cosas que hacer. Is there anything I can do? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Lo usamos con esas palabras que no especifican ninguna actividad. También lo usamos para replace, reemplazar. Vamos a ver. We sometimes use do to replace verb when the meaning is clear or obvious. Sí, usamos el do para reemplazar el verbo cuando el significado es muy claro o muy obvio. For example, we have you done the dishes yet? ¿Tú has lavado los platos ya? Este reemplaza el verbo lavar. ¿Tú has lavado los platos ya? Do I need to do my hair? ¿Necesito lavarme, arreglarme el cabello? ¿Sí? Lo reemplaza. Make. We use make to talk about when we use to producing, constructing, or creating something new. ¿Sí? Cuando estamos hablando de producción, de construcción, de crear algo nuevo. For example, the clocks were made in Switzerland. Los relojes fueron creados en Switzerland. Used to indicate the origin of something or the materials that are used to make it. ¿Sí? Es usado para indicar el origen de algo o el material del cual está hecho. Wine is made from grapes. El vino está hecho de uvas. También lo usamos para hablar acerca de acciones. Action. Is used for producing an action or reaction. You make me happy. Tú me haces feliz. Onions make your eyes water. ¿Sí? La cebolla hace que mis ojos lloren, hace llorosear mis ojos. Is used before nouns about plans and decisions. Es usado antes de los sustantivos acerca de planes y decisiones. You need to make a decision right now. They're making plans for the weekend. Ellos están haciendo planes para el fin de semana. Is used with food. ¿Sí? Es usado con comida. Drinks and meals. Bebidas y más comida. I must go now. I have to make dinner. Yo debería irme ahora. Yo tengo que hacer la cena. She made a cup of tea. Ella hizo una taza de té. Can mean to force someone to do something. Puede significar forzar a alguien, persuadir a alguien que haga algo. My mother made me go to bed early. Mi mamá hizo que me fuera a la cama temprano. They made us wait for 3 hours. Ellos hicieron esperarnos durante 3 horas. Eso es todo. Estamos viendo do and make y vamos a ver más ejercicios acerca de estas collocations do and make.